7 de la mañana con 6 minutos, como habíamos anunciado, una vez más, muy buenos días. Y a nuestro invitado, el doctor Esteban Santos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Titulares que recoge la prensa nacional en todos los matutinos de esta mañana. Crisis diplomática con Bolivia y Venezuela a costa del presidente Correa. ¿Qué es lo que está pasando en la región? El tema de los países bolivarianos con lineamiento de izquierda y el actual gobierno que suspendió al próximo canciller viajar hacia Bolivia y en Venezuela, pues llamarlo al país. Bienvenido. Encantado y un gusto. Lo habíamos adelantado, anticipado antes que este cambio que estábamos teniendo en la política ecuatoriana tenía como talón de Aquiles a la política exterior. Lo que acabamos de ver ahora es un evidente cambio en torno a las relaciones de quienes son nuestros amigos históricos, de los que fueron los principales aliados del exmandatario, y me llama mucho la atención de lo que primero se hablaba siempre de este irrestricto respeto a la soberanía de los pueblos, y el momento en el que se dan unas declaraciones contrarias a los intereses políticos del mandatario Morales y del mandatario Maduro, pues inmediatamente dan mi criterio, una grosera intromisión afirmando que en el Ecuador pues se ha roto cualquier tipo de Estado de Derecho, cuando esto lo que estamos hablando es de un respeto a las instituciones. Pero lo que me parece interesante es que hay un cambio real, profundo, y que este respeto supuesto a esta no intervención en asuntos internacionales inmediatamente se viola el momento en que no se ajusta a su agenda. Ahora, el tema puede ser de pretexto, el tema del expresidente Correa, porque más allá desde el gobierno del presidente Lenín Moreno comenzaron a darse algunos cambios, como usted ha mencionado, y la presencia de un presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos, y la presencia del Fondo Monetario Internacional, eso es parte de este giro que se da. Habíamos hablado de que efectivamente los temas de los cambios en el ministro de Finanzas, de Economía, cuando estamos hablando precisamente de todo el acercamiento que se puede dar, no solo a los Estados Unidos, sino a los mercados internacionales a través de la creación y suscripción de firmas de acuerdos comerciales. Lo interesante en este momento es que estamos teniendo un viraje importante en torno en el marco de respeto e institucionalidad de los poderes del Estado. En este punto tenemos una justicia que acaba de señalar que está requiriendo a una persona por un proceso de investigación de carácter penal. Si ustedes nos recordemos del famoso asilo del señor Assange, el por qué tiene que estar en este momento asilado, entre otras cosas, porque el señor pone un pie afuera de la embajada, se le arresta porque él irrespetó una orden de una autoridad. Un juez le obligó a tener que, precisamente tener que acudir periódicamente, no lo cumplió, y por eso tiene una orden de detención, por justamente no respetar una orden judicial. En este momento tenemos una jueza que acaba de dictar una orden en donde el exmandatario tenía que presentarse cada 15 días. Él violó esta orden, esta decisión, y por lo tanto tenemos esta difusión. Ahora, lo que estamos muy atentos es cuál va a ser el señalamiento final por parte del Interpol, porque el artículo 3 del estatuto expresamente señala que solo estamos hablando de delitos comunes. Se excluyen expresamente motivaciones religiosas, políticas o raciales. ¿Y los países de Bélgica tienen algún impedimento cuando se habla justamente de asilo político, como lo pretende el expresidente de la República, Rafael Correa, pedir, o en los temas que usted menciona? Son dos temas que se tienen que tomar en cuenta. La primera es la Unión Europea, es una organización por la cual está representada y es un país miembro. Bélgica, de hecho, Bruselas pues es la capital de este organismo supranacional. Y lo segundo que hay que entender es que todo país tiene esta libertad absoluta de poder conceder o no conceder un asilo, en este caso, por el un lado, por motivaciones como se quiere afirmar políticas, y por el otro lado tener que reconocer una extradición que un país amigo lo está pidiendo. Ahora, dentro de este marco del que usted ha mencionado, al que usted ha tratado, el tema del expresidente Rafael Correa, ¿cómo le están viendo al Ecuador internacionalmente, hablando en el mundo, cuando se habla de Estados Unidos, de la Unión Europea, de acuerdos comerciales, en el fondo? Mira, llama mucho la atención que el discurso del expresidente Correa vuelve a ser a que no existe Estado de Derecho, a que están coartadas todas las instituciones del Estado, y que básicamente estamos hablando de una persecución política. Es el mismo discurso que hemos tenido siempre de opositores y personas conflictuadas con el poder desde siempre. Ahora, lo que tiene que primar aquí son las investigaciones de carácter jurídico, y jurídicamente hay un hecho cierto.
Hay un hecho cierto que se le está investigando por la complicidad que se tiene que tener en un secuestro y detención de un ciudadano ecuatoriano en territorio extranjero. No solo eso, sino que se pueden dilucidar por lo menos 4 casos más por los cuales la justicia está en etapa de investigación. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que yo creo que esto va a pasar? Que el señor Correa no regresará al país hasta que él sienta que existe un cambio dentro de los órdenes políticos. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando, que es un tema netamente jurídico. Ok. Pero si miramos la historia del país, vemos que desde que el país entró a la democracia hasta estos procesos, todos los presidentes que han tenido problemas con la justicia siempre han estado pidiendo asilo político. Lo hizo desde el último el expresidente Lucio Gutiérrez, lo ha hecho el señor Palacios, lo ha hecho el expresidente Maguad, en fin. Lo interesante de esto, y por eso lo hemos dicho creo en este espacio algunas veces, la importancia de la fortaleza que tengan las instituciones. Cuando hablábamos, usted me decía del señor Maguad, la Interpol expresamente se negó a difundir esta orden roja de detención precisamente porque a su criterio se trataba de un hecho meramente político. Entonces, en este punto, por un lado llama la atención que el señor Correa se esté escudando en el Estatuto de Roma y sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia cuando fue una de las instituciones más torpedeadas por su administración. Y por otro lado, lo que tendremos en este momento es estamos todos atentos a cuál va a ser el pronunciamiento formal por parte de las autoridades belgas y sobre todo también por parte del Interpol para ver si es que procede por un lado esta orden de detención y por otro lado la extradición hacia el Ecuador. ¿Qué tanto y cuánto nos afecta el tema de Ecuador, hablando ya con los países bolivarianos, Venezuela y Ecuador? Porque muchos pueden estar diciendo, en buena hora, que no queríamos esta línea, otros pueden estar diciendo que mal, que rompamos estas relaciones con los países vecinos, pero ¿cuál sería la guía principal de esto? Que el Ecuador siempre tiene que ser respetuoso de los acuerdos y tratados internacionales. El Ecuador tiene que ser muy respetuoso en torno al trato y a las relaciones que tenga que tener con sus países vecinos. Aplaudo el hecho de que finalmente la política exterior se nota que está teniendo un viraje importante y saludo el hecho que finalmente tengamos un canciller, un diplomático de carrera. En este punto, lo que estamos exigiendo es un respeto a la división de poderes en el Ecuador y claramente, insisto, lo que a mí me ha llamado la atención es que siempre ha habido un virulento discurso por parte principalmente de Bolivia y de Venezuela en torno a la no injerencia, el momento que un país tradicionalmente considerado amigo a los intereses políticos de los mandatarios de turno dan un viraje político a lo que ellos creen es así y entonces no tienen el menor reparo en abiertamente dar esos mensajes tan incendiarios. Usted mira entonces que en el continente se está virando, se está cayendo esta línea del socialismo del siglo XXI, comenzando con Argentina, Brasil, hoy está Ecuador, en Centroamérica los fuertes problemas que tiene Venezuela, lo que tiene Nicaragua, en fin. Correcto, y eso es correcto. La parte interesante e importante sobre todo de rescatar es que una cosa puede ser una afinidad política, de izquierda o derecha o de ser de centro. Lo que tiene que ser muy claro es que todos estos delitos que se han cometido por el abuso de poder que se tomaron a nombre y en representación de una supuesta mayoría ciudadana y sobre todo de un ideamiento político que finalmente hemos visto que no terminó resultando, lo importante es que las instituciones sean lo suficientemente fuertes para poderlos juzgar. En este momento, en Latinoamérica, efectivamente hay un viraje importante. Hay el caso de estudio, creo que es México ahora, con el señor Manuel López Obrador, AMLO, como se le conoce, y estamos todos atentos y expectativos a qué tipo de mandatario va a ser, si va a ser una izquierda mucho más pragmática, o si es que estamos hablando justamente de un resurgimiento de un populismo. Atentos a esto. ¿Qué tanto y cuánto le hace bien al Ecuador lo que está pasando? En México. Lo que está pasando en el Ecuador con este tema de Venezuela, de Bolivia, de dar un giro a su pensamiento, de abrir los acuerdos internacionales con los Estados Unidos, de mejorar el sistema económico con la Unión Europea, en fin. Es importante un punto de coherencia dentro de la nueva política exterior que está manteniendo el Ecuador. Porque no podíamos seguir manteniendo esta bifurcación de un camino, teniendo un Ministerio de Comercio con un discurso y una Cancillería con un discurso completamente diferente. Lo que aplaudo es que creo que se ha rescatado, se está haciendo esto, estamos volviendo a tener y ver en la palestra política, a través de relaciones internacionales, a ministros cancilleres, gente preparada en relaciones internacionales, y eso es lo que aplaudimos y señalamos. Lo que creemos y estamos atentos es que esta política exterior que siempre tiene que venir nada por parte del presidente, finalmente estamos viendo ya una postura mucho más frontal hacia esto. ¿Usted cree que, según lo que dicen el expresidente Correa, sus aliados o sus militantes, sus simpatizantes,
que se trata de una persecución política y que estas palabras que lo dicen ellos y el exmandatario reflejan en el campo internacional que en el Ecuador realmente no existen condiciones necesarias como para poder realizar una transparencia de gobierno o poder manejar un gobierno transparente. Mire, yo creo que es muy importante esta frase que fue acuñada por el exmandatario del prohibido olvidar. El ver cómo en la historia reciente del Ecuador ningún político tuvo tanto poder y tantos recursos económicos como el señor Rafael Correa Delgado. Es también importante entender que nunca nadie tuvo tanta injerencia directa en todas las otras instituciones del Estado, y lo que estamos viendo ahora como salen a borbotones, lamentablemente, son todos estos casos de extremos de abusos, de extremos de corrupción y extremos de cómo finalmente se usaron y se utilizaron todos los esquemas del Estado, no para tratar de promocionar al Ecuador o para tratar de salir y prosperar económicamente, sino de directamente irnos en contra de personas que piensen y sientan diferente. Lo que estamos viendo ahora, y espero con esto, que esto es un tema objetivo, que sean las instituciones las que puedan probar en derecho todos estos la corruptela grande que hemos vivido. Lo que llama la atención es que ahora todas estas personas que se sintieron dueños del poder y la verdad, pues ahora lo que están diciendo es justamente este discurso que dijeron que nunca había existido y acuñándose en las instituciones que históricamente supieron vasallarlas y sobre todo tratar de sepultarlas. Esto llama la atención porque el momento en el que no estoy de acuerdo con un status quo, pues es regreso inmediatamente a una institucionalidad internacional. Y vuelvo a insistir siempre en esto. Lo importante es que aquí hay principios jurídicos que están detrás. Lo que se está demostrando son todos los delitos que se han cometido en la anterior administración y por lo tanto lo que los ecuatorianos estamos todos atentos es que exista finalmente este sentimiento de justicia, y no lo va a existir en tanto y en cuanto estas personas no enfrenten estos cargos ante las autoridades competentes. Usted puede calificarlo, como dicen algunos, de una crisis diplomática, lo que sucede entre Bolivia y Venezuela, una vez que una jueza de la Corte Nacional de Justicia dictó orden de prisión en contra del presidente Correa. Yo lo veo... ¿Y cómo lo calificaron los presidentes de estos dos países mencionados? Personalmente saludo que el Ecuador finalmente esté más alineado a sus intereses de Estado y a sus intereses en torno a la comunidad internacional. Celebro el hecho de que estemos teniendo una ideología final clara en torno al respeto y la promoción de los intereses ecuatorianos en el mundo, y finalmente viendo cuáles son estos amigos. Uno dice, prefiero tener exactamente, prefiero tener unos nuevos. Siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de la tolerancia y creo que este irrestricto apego a acuerdos y convenios internacionales, siempre termino con esta idea de llamar la atención de cómo los que quisieron siempre acuñar un hecho jurídico ahora dicen que es político. Esto solo el momento en el que no me sirve a mis intereses. Aplaudo que finalmente el Ecuador nos estemos abriendo al mundo. Estamos muy atentos a ver entonces qué es lo que va a terminar de ser esto con el resto de la comunidad internacional y sobre todo latinoamericana, porque tenemos todavía temas muy pendientes como por ejemplo la UNASUR, que se me viene a la mente, y esperemos que con esto ya podemos reactivar y podemos finalmente tener un sendero mucho más lógico y que esté más de acuerdo a nuestros intereses como Estado. Se ha escuchado a muchos políticos, analistas y también de sectores sociales que decían el Ecuador, ¿qué ganaba con alinearse a Bolivia y Venezuela, que son dos países que están en crisis? Yo creo que el Ecuador tiene que tener buenas relaciones con todos sus vecinos. Lo importante de esto es que tiene que primar siempre una razón de Estado. Y esta razón de Estado tiene que venir de la mano de tener instituciones sólidas y fuertes. En este momento estamos teniendo un cambio muy importante porque precisamente hemos vivido una época muy turbulenta dentro de la historia ecuatoriana. Ahora, lo importante es que estos nuevos cambios vengan de la mano con la ley de su lado y con justamente creo que todo este acuñamiento de pruebas que todos los días están saliendo. Esto, al respeto que tengan que tener las instituciones internacionales, es lo que aplaudo, y por eso digo que finalmente Cancillería, que era este talón de Aquiles, veo y aplaudo que finalmente esté cambiando. Y finalizo con esto y nuevamente preguntándole para que nuestra gente comprenda básicamente el asilo político en los países europeos. ¿El presidente está en toda su potestad, el expresidente, de pedirlo?
No solo en los países europeos, toda persona puede pedirlo efectivamente. Lo primero es que hay un derecho irrestricto de todo país asilante en este caso, que es absolutamente discrecional a quien acepta o a quien no. Lo segundo, y lo importante es que se tiene que tomar nota, es que siempre se excluyen, y por eso hacía mención al artículo 3 del Estatuto de la Interpol, aquí estamos hablando de la Orden de Difusión Roja, que se excluyen expresamente cualquier tipo de motivación, sea racial, política o religiosa. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado en esta mañana, el doctor Esteban Santos, politólogo, catedrático universitario. Hemos hablado acerca de la situación diplomática de Ecuador con los países de Venezuela y Bolivia. Gracias por acompañarnos, doctor. Nos vamos a un corte y cuando regresemos ya estaremos con nuestro compañero Carlos Ibarra.